Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Que las ricas bendiciones de Dios puedan colmar los corazones de cada uno de nuestros oyentes. Les habla su amigo y servidor Javier Segura. Seguimos con la serie de estudios bíblicos Contemplemos a Jesús. Nuestra segunda parte en este estudio. Hoy estaremos analizando la gran crisis final que se avecina, la gran crisis que la Biblia advierte claramente en las Sagradas Escrituras. Antes de que Cristo venga, los acontecimientos del mundo se volverán patéticos y dramáticos en gran escala y medida. Queremos tener como texto central Apocalipsis 13, versículo 16 y 17. Ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Antes de comenzar, les invito a orar a Dios. Padre nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias, oh Padre Celestial, por tu infinita bondad, por tu gracia sin igual en nuestro favor. Padre nuestro, te suplicamos que por los méritos de Cristo y por la gracia de Jesús, tu Santo Espíritu nos asista en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver la enormidad de nuestras maldades. Ayúdanos a ver nuestra pecaminosidad y humillarnos. Ayúdanos a desconfiar solo de Cristo y desconfiar de nosotros. Ayúdanos, Señor, a formar nuestra vida conforme a tu santa voluntad. Capacítanos así, lavados en la sangre de Cristo y purificados en su sangre, obedeciendo tu ley, estar capacitados para la eternidad. Ayúdanos a estar así listos para que cuando tú vengas en gloria, poder estar en pie cuando tú aparezcas como Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre nuestro, que sea una realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros amigos y amigas, la gran crisis entre el bien y el mal, antes de que Cristo prevalezca sobre el mal encabezado por Satanás, llegará a una crisis terrible mundial. Los agentes de Satanás que están revelados en Apocalipsis 13 explica la presencia de tres seres. La primera se encuentra en el versículo 1 de dicho capítulo 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Este es una de las tres instituciones que aparece, la bestia marina, que aparece aquí en Apocalipsis y que va a protagonizar los grandes acontecimientos que caracterizan el tiempo del fin, cuando se recrudezca la guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y llegue a su desenlace con esta crisis que vamos a estudiar. El otro poder está en el versículo 2.
La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Esto es describiendo la primera bestia, la bestia marina. Ahora en la segunda parte del versículo 2 describe a la segunda persona, la segunda institución. Y dice, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. La segunda es el dragón. Está la bestia marina, el dragón, que si comparamos, si queremos desvelar de por sí, de entrada, quién es el dragón, podemos verlo en el versículo 9 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Dice, y fue lanzado fuera aquel dragón, la gran serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que este dragón que le da su autoridad a la bestia marina es en realidad Satanás. La otra institución aparece en el versículo 11 de Apocalipsis 13, que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Notemos que esta segunda bestia surge de la tierra, brota de la tierra, mientras que en el versículo 1 nos dice que Juan vio salir del mar una bestia, es decir, que hay una bestia que surge del mar, la cual llamamos la bestia marina. Y en el versículo 11 habla de la bestia terrestre, porque subió de ella. Entonces hay una bestia terrestre y una bestia marina y el dragón. La bestia marina es por sus rasgos la misma bestia de Daniel 7, que está identificada primero con el Imperio Romano y luego con el sistema católico papal. Y la bestia que surge de la tierra no puede ser otro sino el Imperio norteamericano. Entonces aquí vemos identificado las 3 personas que podemos definir como la Trinidad satánica. Estas 3 personas imitan la Trinidad divina. Todo el lenguaje que aquí se utiliza es tomado. Vamos a identificar lo que acabamos de decir. El dragón asume una postura parecida a la del Padre Dios. Y la bestia marina asume una actitud como si fuera Jesucristo. En el versículo 2 se nos dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Notemos esa declaración, y el dragón le dio, es decir, Satanás le dio a la bestia marina su poder, su trono y su gran autoridad. Si comparamos este texto con el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 12 y 13, veremos que hay un paralelismo sospechoso y sorprendente. Dice Apocalipsis 12, versículos 12, Apocalipsis 5, versículos 12 y 13. Y decían a gran voz, el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza, sabiduría y fortaleza, honor, gloria y alabanza. Y a todos los que estaban en el cielo y en la tierra y en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, le oí cantar, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Notemos aquí cómo es similar, como el Padre le dio la autoridad y el poder a su Hijo,
también el dragón le da a la bestia su autoridad y su poder. Esto es sorprendente, este parecido, es decir, que Satanás el dragón y la bestia marina asumen ambos como si Satanás fuese el padre y que la bestia marina representa y asume una postura como si fuera Jesucristo, recibiendo autoridad y poder y trono. Es sorprendente esta similitud que queremos destacar. Y no es la única. La tercera persona, que está representada por la bestia terrestre, asume otro papel. Noten cómo dice el versículo 13 y el versículo 14 de Apocalipsis 13, que estamos analizando en el contexto de la gran crisis. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que le haga una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Aquí la bestia terrestre está asumiendo la característica del Espíritu Santo. El hacer señales y prodigios milagrosos son producto de los profetas como Elías o en la época de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo se derramó en forma de lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles y discípulos de Jesús. De modo que podemos ver que en Apocalipsis 13 nos presenta a tres personajes que quieren imitar la obra de la Trinidad Divina, la Trinidad Santa, mientras que estos tres quieren usurpar su lugar. Podemos denominarla como la Trinidad satánica. En Apocalipsis 19, describiendo a esta bestia terrestre en un vocabulario extraordinario, quisiéramos destacar el carácter de esta bestia terrestre. Dice los versículos 19 y 20 de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 19 y 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho las señales ante ellas. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a la bestia. Fíjense cómo aquí a la bestia terrestre, a la que tiene cuernos como cordero en un principio, pero que luego habla como dragón, según el versículo 11, aquí se identifica como el falso profeta. Es identificado como el falso profeta. De modo que las acciones de los versículos 13 y 14 que describe esos versículos en relación a la bestia terrestre es una obra de un profeta, es decir, de uno que se hace pasar como profeta de Dios, imitando la obra que hacían los profetas de Dios, haciendo señales y milagros. De modo tal que esta bestia es caracterizada aquí como poseída por el Espíritu Santo, haciendo señales y milagros. A esto mismo Jesús se refirió en Mateo cuando habla de su segunda venida, justamente antes, en Mateo capítulo 24, dice versículos 23
y 24. Entonces, si alguien os dijese, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los elegidos. Fíjense cómo justamente ante la venida de Cristo el Señor predice que van a haber manifestaciones de personas que simularán ser Cristo o ser el profeta investido del poder para dirigir al pueblo, pero se nos advierte que son engaños. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, también el apóstol Pablo nos advierte de lo mismo, cuando dice, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De modo que la obra que realizará la bestia terrestre es una descripción de su labor de falso profeta, alegando de que está investido del poder del Espíritu Santo. En esta primera parte de este análisis hemos querido destacar las tres principales figuras que de parte de los enemigos de Dios van a protagonizar los grandes acontecimientos del fin. Primero el dragón, la bestia marina y la bestia terrestre. Hemos identificado a la bestia marina como el sistema papal en su segunda parte, porque representa tanto a la bestia, a Roma imperial, a la Roma política, como a la Roma político-religiosa, que está ejemplificada por el papado, que está desarrollada por el papado. Los versículos 3 al 10 describen a las claras la misma obra que describe Daniel capítulo 7 en cuanto al cuerno pequeño, y a Daniel capítulo 8 en cuanto al cuerno pequeño igual. Son las mismas características, el mismo periodo de persecución, las mismas blasfemias que se dan, que se hacen contra Dios, la usurpación de la obra ministerial que Cristo hace en el cielo por la obra sacerdotal y de intercesión que Cristo hace por su iglesia, por el mundo en el cielo, la asume esta. En los versículos 4, en el versículo 4 y el versículo 5 especialmente se describe esto y dice, y se le fue dado boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, como dice Daniel 7, que el cuerno pequeño tenía ojos y boca y que hablaba grande blasfemia contra Dios. Y le fue dada autoridad de obrar 42 meses. Los 42 meses es lo mismo que dice Daniel 7:25, de 1260 días. Como dice también en Apocalipsis 12, que la mujer fue perseguida por el dragón 1260 días, o tiempos y medio tiempo. Los tres periodos significan lo mismo, 1260 años, que equivale a la época de supremacía papal. El versículo 10 de Apocalipsis 13 describe el fin de esta potestad, de este poderío, cuando dice, y el que sea sentenciado a la cárcel irá. El que sea sentenciado a espada morirá. Ese fue el destino de el Papa Pío VI en 1798. Como el Papa o el papado llevó a muchos a la cárcel, él mismo irá a la cárcel. Y como mató a muchos a espada,
Muchos de sus seguidores y sus sostenedores murieron a espada por el imperio, por el ejército más bien francés, cuando entró a Italia y ocupó su capital, Roma. Justamente en ese periodo estaba surgiendo la bestia terrestre, cuando el imperio papal recibía la herida de muerte que dice el versículo 3, que equivale a lo que dice el versículo 10, y una de sus cabezas parecía herida de muerte. En ese tiempo, cuando estaba recibiendo la herida de muerte, en 1798, estaba surgiendo los Estados Unidos, que alcanzó su independencia en 1776, y en adelante su desarrollo y crecimiento político, social y económico fue maravilloso. Fue el modelo para que otros pueblos trataran de imitar el sistema político, social y económico que es el republicano y el capitalismo que estaba dando tan grandes resultados. Era sorprendente cómo una nación sin un rey o emperador alcanzara tanto desarrollo económico y haya tanto bien social. Todos los pueblos de América y de Europa y de otras zonas del mundo poco a poco comenzaron a fijarse en este desarrollo de esta nación, y muchos pueblos que eran colonias aspiraban a tener un sistema similar y se declaraban entonces repúblicas, sistemas democráticos y capitalistas, para tratar de imitar ese progreso que ha ido en aumento sin parar, aunque ha tenido escollos y ha tenido retroceso, pero se ha establecido como una sólida superpotencia en estos menos de 200 años que tiene, o ya sí, más de 200 años que tiene la nación norteamericana. Habiendo identificado las tres instituciones que hemos denominado la Trinidad satánica, vamos a ver en qué consiste la última crisis que va a experimentar el planeta Tierra. El versículo 12 nos dice, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 12, la bestia terrestre ejercía toda la autoridad de la primera bestia, y ya sabemos que la primera bestia es la bestia marina, que ya hemos identificado como el papado o el sistema papal católico. Tenía y sus habitantes, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Con este acto se nos dice que la nación que representa a Estados Unidos va a hacer un pacto, va a colaborar estrechamente con el papado. Y por otro lado, el versículo 13 nos dice, y realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Es decir, que además de que haga un pacto, una alianza y un trabajo en conjunto con el papado, la nación estadounidense se aliará a los poderes sobrenaturales de hacer milagros. Se ha identificado a este poder con el término moderno de espiritismo. Todos aquellos hazañas sobrenatural que tiene como característica depender de la influencia de seres fallecidos que alegadamente están vivos. Es representado aquí como el poder de hacer milagros. Como ya vimos en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, se nos dice que habrán comunicación de espíritus y
se enseñarán doctrinas de demonio. Bajo el poder de Satanás, esta nación hará señales y milagros y prodigios. La parte de la nación que hará señales y prodigios está identificada con la imagen de que tiene cuernos como cordero. Y de versículo 11. Los cuernos como cordero es una alusión a Cristo Jesús. En Apocalipsis, el término cordero se aplica 13 veces y 12 se le atribuyen solo a Cristo. Y solo una vez en este texto de Apocalipsis 13:11 se le asigna a esta institución que no es Jesucristo. De modo que podemos razonar que el término de cuernos como de cordero hace alusión a sus características cristianas que identifican históricamente a la nación de los Estados Unidos. El carácter de Cristo, él mismo lo definió, que es manso y humilde de corazón. Entonces, en sus inicios, en sus albores, la historia norteamericana se destaca los principios de cómo los fundadores de aquella nación en su etapa colonial fue fundada por cristianos que huían de la persecución y la intolerancia en Europa, y al escuchar la noticia de que se había descubierto y se estaba colonizando este continente que luego se llamaría América, fue lugar donde la nación, donde los cristianos de cada una de las naciones europeas emigraron rápidamente, especialmente ingleses, pero otras naciones rápidamente también buscaron refugio. Cristianos de diferentes naciones de Europa buscaron refugio en América del Norte. Y los principios cristianos en parte han tenido su influencia, y los Estados Unidos es el resultado de una combinación de cristianismo y secularismo muy peculiar, pero que ha dado resultado, y ha hecho que esa nación se haya convertido en la superpotencia que es desde que acabó la Segunda Guerra Mundial en 1945 y cuando cayó la Unión Soviética en 1989 hasta 1991. Desde entonces, desde esta última fecha, Estados Unidos se ha elevado como la única superpotencia y continúa ostentando esa posición. De modo tal que aquí podemos ver que la imagen, la bestia terrestre es los Estados Unidos, y hará dos cosas: se unirá al papado por un lado y se unirá al espiritismo por otro, haciendo señales y milagros, dejando que espíritu de demonio y doctrinas de demonio se manifiesten. Harán dos cosas: harán señales y enseñarán doctrinas. Con las señales tratarán de confirmar la doctrina, como hacía Jesús y los discípulos, que con las señales que Jesús hacía, muchos creían en él. Y la verdad es que él y los apóstoles, al predicar, ratificado por las señales milagrosas que ellos hacían, muchas personas creían y aceptaban el evangelio. Pues esta bestia tratará de imitar la obra de Cristo y de los apóstoles, haciendo señales y milagros prodigiosos y difundiendo sus doctrinas, como dice primera de Timoteo 4:1. Se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio.
Esos espíritus engañadores con sus señales, dice Apocalipsis 13, engañan a los habitantes de la tierra. Aquí se presenta a la clara un movimiento religioso extraordinario encabezado por los cristianos que en franca apostasía recurrirán al poder de los espíritus, ya que creen en la inmortalidad del alma y por ende creen en que los muertos pueden combinarse con los vivos y que el Espíritu Santo supuestamente va a derramarse sobre ellos y que Dios lo va a dotar. Por eso dice que hará descender fuego del cielo a la tierra, imitando la obra del Espíritu Santo que fue derramado en forma de fuego sobre los discípulos de Cristo. Así que vemos a las claras estos acontecimientos magníficos del tiempo del fin. Vamos a dejar aquí esta segunda parte para luego entrar en la segunda y describir en qué consistirá el conflicto. En esta primera parte de este segundo estudio hemos querido resaltar, nuestro primer objetivo es ver los elementos básicos de Apocalipsis 13, el dragón, la bestia marina y la bestia terrestre, sus características, su identificación. Y 3, ver cuál será la base en la cual obrarán. Y en un segundo estudio, que será nuestro tercer estudio, pero la segunda parte de este segundo estudio, veremos cómo se llevará a cabo la gran crisis en la que llegará el mundo y en qué consiste, cuándo y cómo será. Les invito a orar. Padre Dios que estás en el cielo, gracias por tu gran amor y bondad y sabiduría. Quedamos en tus dulces manos. Señor Dios, que podamos negarnos a nosotros mismos y confiar solo en ti. Ayúdanos a ver nuestros trapos inmundos, que nuestra justicia sea realmente, podamos ver realmente lo que es trapos inmundos. Ayúdanos, Señor, a convertirnos a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a prepararnos y ayudar a preparar a otros para los acontecimientos del fin que vendrán. Y poder, oh Dios, heredar contigo en tu segunda venida, el reino preparado para tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas, les ha hablado su amigo y servidor Javier Segura. Nos ha interesado dirigirnos a ustedes con esta serie de estudios para arrojar luz y explicar de la mejor manera y de la sencilla forma estas cuestiones que tanto agobian y preocupan a muchos y a veces nos angustian los acontecimientos que acontecen y en nuestro alrededor y que a veces nos hacen sospechar que estos acontecimientos son los que describen las Escrituras. Pero una comprensión inteligente de la Biblia nos haría ver en qué consiste realmente la crisis final y cómo debemos esperar que se cumplan. De modo que podemos entender que muchos de los acontecimientos que nos rodean, ¿qué son en realidad? Pues que Dios les bendiga y hasta luego.